os dejo con Pablo Chirabert, que está aquí de CIPE. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar la ponencia. En principio teníamos organizado hoy hablar sobre BIM Server Center, pero como ya hablamos ayer y antes de ayer, y además en la charla sobre el grupo de usuarios, pues también surgió el tema, tampoco vamos a incidir más. Ya sabéis que tenemos una plataforma y probablemente es de las mejores que hay, ¿no? Por petición popular, queremos compartir otro proyecto en el que llevamos trabajando aproximadamente año y medio, 2 años, que es un proyecto que va enfocado a la administración. Me gustaría explicarlo rápidamente, paso por paso, para que se entienda, ¿no? Hace, como comentaba, un par de años, la Asociación de Promotores de Madrid nos contrató a CIPE para desarrollar una herramienta que permitiera agilizar el tema de la cesión, de la gestión de licencias por parte de la Administración. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, esto es salió en una nota de prensa en varios medios que habla de cuánto tardan las grandes empresas en obtener licencias de obra en los ayuntamientos. Yo creo que todos somos conscientes de esta problemática y es una de las principales preocupaciones del sector. Cuando entregamos un proyecto, según el municipio, según lo optimizado que tengan el flujo de trabajo y la gestión de expedientes, podemos llegar a esperar hasta 18 meses, que es una locura. La media estaría en torno a 6-8 meses, depende de si la ciudad es grande o es más pequeña, ¿no? Bien, hay que resolverlo de alguna manera y parece que la respuesta es digitalizar el sector. En este sentido, yo creo que este esquema ya lo conocéis, es un análisis de McKinsey Global Institute donde habla del nivel de digitalización de los distintos sectores. Y el sector de la construcción se encuentra en penúltimo lugar. Esto es dramático para un sector tan importante como es el de la construcción y que tiene tanto peso en el PIB, al menos a nivel nacional. ¿Cuál es la respuesta tipo? Bueno, pues parece claro que la respuesta tipo en el mundo de la construcción es hablar sobre BIM. Si nos vamos al mundo de las finanzas, hablaríamos de FinTech, si nos vamos al mundo de la inmobiliaria, de PropTech, pero en el mundo de la construcción sería BIM. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar esta metodología, esta tecnología para agilizar esos procesos? Y ahí va un poco la propuesta que hemos hecho llegar en los últimos meses a varios ayuntamientos, ¿no? La idea es, cuando entregamos un expediente, los técnicos municipales lo que desarrollan es un proceso, en la mayoría de los casos, analógico. Cogen los planos e incluso con el escalímetro se ponen a comprobar las distintas comprobaciones oportunas, ocupación, edificabilidad, alturas, etc. Bueno, pues la propuesta parece clara. Ya cada vez hay más gente trabajando, desarrollando modelos digitales. Vamos a aprovecharnos de esos recursos para agilizar este procedimiento. Básicamente, la idea es digitalizar el proceso de validación normativa. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿O cuál es la propuesta que desde CIPE hemos planteado? Viendo un poco el flujo de trabajo completo del desarrollo de un proyecto, está claro que hay 2 puntos donde se hace un análisis específico de la propia normativa. Por un lado, el arquitecto, en una fase inicial, te dan un proyecto, siempre haces un análisis de, oye, cuál es la edificabilidad máxima, altura máxima, retranqueos correspondientes, etcétera. Para ello hemos desarrollado una herramienta específica que permite documentar, en base a esas necesidades normativas, el modelo digital. Pero, por otro lado, la Administración tiene otras necesidades. Tiene necesidades de chequeo, básicamente. Y para ello hemos desarrollado otra herramienta. En este caso voy a enseñar la herramienta que hemos desarrollado para Rivas Vacia Madrid, que es un municipio de unos 80.000 habitantes que está cerca de Madrid y que ya están trabajando con esta tecnología. El funcionamiento sería, oye, a partir de un modelo digital, ahora explicaremos el flujo de trabajo, hacemos el análisis nosotros y desarrollamos un IFC que permite que podemos enviar a la propia Administración. Esto era fundamental, trabajar con formatos abiertos. Aquí muchas veces nos dice la gente, bien, CIPE probablemente a efectos de desarrollo de normativa es la empresa que más normativas ha programado. Pero estamos hablando de normativa urbanística y normativas urbanísticas hay tantas como municipios. No es como programar el código técnico, que es una a nivel nacional, ¿no? Bueno, hay unos 8.000 y pico municipios y la verdad el proyecto es una locura. ¿Cuál es la idea? Nuestra idea no es desarrollar esta normativa para todos los municipios. Es, oye, establecer un protocolo de trabajo y que si cualquier ayuntamiento tiene los recursos suficientes como para desarrollar su propia herramienta, pues adelante. Invitar también a otras empresas desarrolladoras para que sigan esta misma línea. La idea no es que nosotros nos comamos todo el pastel, eso
que quede claro. Por ello, hemos decidido trabajar esta comunicación con formatos abiertos y públicos, como es el IFC. Ahora bien, ¿qué experiencia hemos ido desarrollando? En primer lugar, desarrollamos el proyecto para Madrid, capital, nos reunimos con los técnicos y parece que están desarrollando una especie de pliego para llevarlo a cabo. Sí que es verdad que, claro, con grandes ciudades todo el procedimiento es mucho más lento. Interés tienen, ahora veremos si hay voluntad también. ¿Qué decidimos hacer? Bueno, pues vamos a empezar de pueblecitos más pequeños a pueblecitos más grandes. Empezamos por Pliego, que es un municipio de unos 3.000 habitantes de la región de Murcia. Se cumplían las características, y es que los técnicos municipales no tenían miedo a trabajar en BIM, no tenían miedo al cambio tecnológico y desarrollamos un prototipo. Poco a poco hemos ido desarrollando prototipos, digamos, a mayor escala. ¿Cuál es la situación actual? En el caso, por ejemplo, de Rivas Vacia Madrid, la concejala dice que el ahorro que han considerado de tiempo de la parte técnica, del análisis técnico, es de un 45%, de cara al procedimiento al análisis que hacían anteriormente. Hay otra problemática que no somos capaces de resolver, que es todo el rollo administrativo. Y eso, cada municipio tiene su película. Pero la parte técnica, oye, pues si podemos evitar que sigan trabajando o que hagan una lectura en PDFs, tengan un modelo digital en 3D, pues oye, algo que avanzamos. Ahora bien, el flujo de trabajo completo sería el siguiente. Partimos de un modelo BIM, un modelo digital, desarrollado con cualquier aplicación de modelado, pues Revit, Allplan, Ecosim, ArchiCAD. Nosotros tenemos una herramienta IFC Builder. Esto era fundamental también para los propios ayuntamientos, es que hubiera alguna herramienta gratuita. No se puede forzar al sector a que compre una herramienta que es de pago para entregar un proyecto. Y en este caso, IFC Builder pues, cumplía las condiciones. A partir de ahí generamos un modelo geométrico, un IFC, que vamos a verificar en el programa de análisis urbanístico. ¿Qué nos va a permitir este programa? Seleccionar el municipio, cargar la normativa correspondiente en función del plan parcial y validar que, oye, cumplimos esas normativas. ¿Qué estamos haciendo? Básicamente, el trabajo que tiene que hacer el técnico, dárselo mascadito. Es decir, aquí tengo mi superficie edificable que computa el 50%, aquí tengo mi retranqueo con esta longitud, etc. Este programa permite generar un IFC enfocado en las entidades de urbanismo, con lo cual tenemos el IFC geométrico, que puede venir de Revit, el IFC con la documentación urbanística, que viene de CIPE Urban, y esto podríamos cargarlo en el programa del ayuntamiento, que en este caso sería CIPE Urban Rivas. Este sería el flujo de trabajo que hemos planteado. Pero además, según los ayuntamientos a los que íbamos, nos iban solicitando otro tipo de cosas. Cuando entregamos un proyecto básico, ellos hacen como muy importante análisis urbanístico, pero también llegan a hacer análisis de accesibilidad y de control de incendios, ¿no? ¿Qué estamos planteando ahora también? Ya hemos desarrollado una herramienta para comprobar del mismo modo el tema de accesibilidad y ya tenemos una herramienta, CIPEFire CTE, que permite comprobar el SI. Entonces, dentro de este flujo de trabajo podríamos seguir avanzando. Esto que quede claro. Además, podemos hacerlo todo esto dentro de un mismo entorno, con lo cual las comunicaciones entre lo que es el técnico y la administración serían mucho más rápidas. Ahora hemos desarrollado una adaptación de BIM Server, que es BIM Server Center Administrations, que permite adaptarnos a las necesidades de la administración. Entra un proyecto, se genera número de expediente y este tipo de cosas, ¿vale? Pero no es obligatorio. No es obligatorio porque, según el ayuntamiento, nos hemos encontrado que quiere un nivel de integración mayor o menor. Actualmente nos encontramos tres tipos de casos en cuanto a este proyecto. El proyectista que entrega el proyecto al ayuntamiento en papel, ese tocho de papel. El ayuntamiento, por ejemplo, de Rivas, lo que está admitiendo ahora es, oye, entregar el papel, pero acompañarlo de un pendrive con esos modelos digitales. De manera que, de manera analógica, se hace la entrada del expediente y se hace ese tipo de comprobación. Bueno, es un paso. El ayuntamiento de Pliego, por ejemplo, ya permite, a través de la plataforma, pues oye, que le envíen directamente toda esa información. Bueno, sería un paso más avanzado. Estas son un poco las distintas vías que tenemos. Bien, no me quiero seguir enrollando, pero a modo de conclusión, ¿cuáles son las ventajas que vemos en esta fórmula de trabajo? Por un lado, se mejora la calidad en el análisis del cumplimiento normativo. Al final tenemos una máquina que de alguna manera va a revisar esas comprobaciones. La típica duda es que, claro, muchas comprobaciones urbanísticas dependen de la interpretación. No es algo tan obvio como las estructuras o como, yo qué sé, cualquier otra comprobación. Al final, un técnico siempre va a ser necesario, pero hay muchos procesos que se pueden automatizar y esa es la idea del proyecto.
acelerar el proceso de validación, que es lo que quieren los promotores porque están perdiendo dinero en esos 6 meses, año y medio de espera. No perder el control humano, que siempre haya alguien que revise el funcionamiento de la máquina y que se trate de un proceso abierto y público. Bien, este sería un poco el flujo de trabajo general y ahora me gustaría representarlo haciendo algunos saltos como haría Arguiñano 10 minutos más tarde porque no me da tiempo a hacerlo en directo, ¿vale? Pero de alguna manera quiero volver a ese flujo de trabajo anterior y quiero enseñar este procedimiento, ¿vale? De manera que vamos a empezar en primer lugar desarrollando ese modelo digital y en este caso voy a enseñar IFC Builder, ¿vale? IFC Builder, ¿cuál es la principal ventaja? Bueno, pues que es una herramienta gratuita. ¿Cuál es la segunda ventaja? Que es muy fácil de utilizar. Si nosotros seguimos trabajando en CAD, pues de una manera muy sencilla podemos cargar estos planos de AutoCAD y sin una necesidad de cargar librerías, etcétera, podemos hacer una definición de elementos constructivos, cerramiento de fachada y ya está, no especificamos las capas. Con esto lo que hacemos es generar un modelo 3D básico que tenemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces ya nos sirve para tener lo que es la envoltura de ese proyecto. Bien, siguiente paso, ¿qué es lo que he hecho? Lo acabo de hacer hace un par de minutillos. Exportar este modelo a BIMserver para enviarlo al resto de agentes. Podría seguir trabajando el tema de accesibilidad, el tema de incendio, tema de estructuras. Esto ya lo vimos ayer, este flujo de trabajo. Bien, si me voy a BIMserver, esta es la obra que vimos ayer. Tengo aquí una serie de proyectos. Bueno, pues puedo cargar o visualizar ese proyecto en la nube, desde el móvil, etcétera, para pues, controlar, hacer un control de ese análisis, ¿vale? Bien, este es el primer paso, ya tendríamos el modelo arquitectónico, nos da igual haberlo hecho con IFC Builder, Revit o con lo que sea. Vamos al segundo paso, y esto me gustaría hacerlo también en directo para que veáis un poco cómo funciona. De manera que yo creo un proyecto nuevo, estamos en CIPE Urban, estamos todavía en la parte del arquitecto. Creo un proyecto nuevo, aceptamos. Comentar que todo esto es gratuito, tanto BIMserver como CIPE Urban Rivas es gratuito. Luego comentaré cuál es la estrategia de negocio de CIPE, porque CIPE se ha prestado a hacer esto, ¿vale? Porque aquí nadie trabaja de gratis, ¿no? Bien, en este caso selecciono el proyecto, CIPE Urban EUBIM. Perdonad porque creo que la resolución hay cosas que se pierden por ahí. Y no sé si... A ver, venga, siguiente. Y esto, probablemente, aquí hay mucho gurú del tema de BIM, sabrá que esto no es magia. Es decir, no vamos a coger el modelo digital, si es lo que esperáis, y a comprobar la normativa automáticamente. Esto sería un sueño para nosotros los primeros, ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos es un modelo con información y es tratar de aprovechar esa información de alguna manera. Leemos el IFC, en este caso solo hay un IFC, y el programa nos empieza a preguntar, a ver un segundín, yo creo que ahí ya se ve, qué normativa queremos calcular o comprobar. Como comentaba anteriormente, tenemos, por ejemplo, la normativa de Madrid, una parte en concreto, que es la edificación aislada en bloques abiertos. En este caso, grado 1 podría ser aceptar y se cargan todas las comprobaciones correspondientes a esa normativa. ¿Qué es lo que tenemos también programado? A ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño. Vale. Claro, la gente dirá, ¡buah! Si es que comprobaciones hay una barbaridad. Hay algunos municipios que no te dejan superar la altura de los árboles de la propia calle, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es un paquete de 50 comprobaciones que son el mínimo común múltiplo de todas las normativas. Básicamente, a lo mejor nos va a permitir o va a permitir al técnico agilizar el proceso en un 90% del análisis, pero no en el 100%. Bueno, hay que empezar por algún lado. Aquí, si vemos un poco cómo funciona, nos aparecen una serie de checks, porque, por ejemplo, en el caso de Madrid, se comprueba la altura máxima de coronación, pero no hay una comprobación literal que sea altura máxima total, como sí hay en otros planes generales. En este caso, vamos analizando cada uno de estos apartados, por ejemplo, número de altura máxima de coronación. Y aquí nos aparecen todos los artículos donde se hace referencia a esa altura máxima de coronación. ¿Cuál es la idea? Que tanto el arquitecto como el técnico trabajen con las mismas reglas del juego, con la misma información. Aún así, sabemos, por ejemplo, en Alicante, en medio de la propia ciudad, hay un edificio que es el Gran Sol. Bueno, pues hubo un estudio de detalle que decía que no había límite de alturas, y eso son cosas que pasan. Se pueden generar excepciones. Nosotros, como técnicos, podemos decir, en este caso, el valor límite son 100 metros porque hay un estudio de detalle, bla, 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 bla. Y esa información llegará al técnico municipal. Esta es un poco la idea, mejorar la comunicación.
Bueno, podemos ver un montón de comprobaciones, altura máxima según ancho de vía, altura libre mínimas de plantas, distancias de edificios a ejes viarios, hay algunas que son fórmulas porque depende de la anchura de la calle, retranqueos mínimos de edificios a parcelas, fachadas, bueno, lo que probablemente ya habéis estudiado en un montón de ocasiones. Bien, en este caso voy a cargar la normativa de Rivas y lo que estamos haciendo también es no programar toda la normativa porque no tendríamos recursos, seleccionar los emplazamientos de expansión, es decir, las zonas de expansión de cada municipio. En este caso, Rivas nos facilitó, digamos, de alguna manera, estas son las zonas, los planes parciales que nos interesan, voy a hacer una vivienda unifamiliar adosada, cambia la normativa y esta es la comprobación que hay que hacer. Por ejemplo, en este caso, bueno, no sé si se está perdiendo, no, ahí se está viendo. La superficie mínima de parcela son 175 metros cuadrados. Bueno, siguiente, en el caso también de Rivas hemos implementado también la normativa de habitabilidad, de manera que si en ese modelo digital, en ese modelo de Revit habéis definido aseo como nombre del recinto, dormitorio principal como nombre del recinto, automáticamente generamos una relación. ¿Esto para qué sirve? Para comprobar superficies mínimas. Entonces, básicamente lo que hacemos es eso, generar un enlace. Si por lo que sea ponemos aseo, planta primera, A, pues ya no se generaría el enlace de forma automática, pero tendríamos la posibilidad de decir, oye, estos son los recintos tipificados, bueno, pues vamos a ver cómo trabajan. Bueno, voy a ir rápido, que ya me están metiendo prisa con el tiempo. Básicamente, ocupación. Leemos lo que son los contornos exteriores para calcular la ocupación de forma automática y qué elementos queremos cargar en el proyecto. Bueno, para ahorrar tiempo, os voy a darle a cancelar. Esta sería, de alguna manera, la información que tendríamos. Estamos en CIPE Urban. Por defecto nos va a hacer una serie de cálculos. Nos va a hacer cálculos de ocupación, nos va a hacer cálculos del número de plantas, pero no nos va a hacer cálculos de superficie edificable, computable, o no nos va a hacer cálculos de la altura máxima de coronación. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos un ascensor, un cajetón de la parte del ascensor en la cubierta, y esto no computaría para lo que es la altura de cornisa, por poner un ejemplo. ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros, de forma literal, tenemos que introducir aquí estos elementos. Por poner un ejemplo, yo ahora defino una nueva superficie edificable computable, que va a ser aquí, en este punto. El programa me dice, son 113 metros cuadrados. Bien, me parece correcto. Le doy a calcular. Y ahora me empieza a lanzar errores. Me dice, vamos a verlo, la comprobación de superficie máxima edificable de la parcela neta no se cumple. O la comprobación de número de plazas de aparcamiento en función de la superficie edificada no cumple. De alguna manera, este programa lo que nos va a permitir es, cargando esa normativa y definiendo literalmente cuáles son esos elementos, nos aparece este panel, a ver si lo puedo también minimizar. Bien, donde podemos ver si cumple o no cumple cada una de las comprobaciones del proyecto. En este caso, lo tengo ya más o menos precocinado, vemos que sí que está cumpliendo la superficie mínima, el frente mínimo, tenemos dos frentes, cumplen las condiciones correspondientes, pero nos vamos a superficie máxima edificable y nos dice que, ojo, aquí hay un problemilla porque no estamos cumpliendo. O el número de plazas de aparcamiento en función de la superficie, pues tampoco. Bien, esto es un poco la idea. Ahora tendría que empezar a jugar para que realmente me cumpla mi proyecto. Vamos a dar un pasito más adelante. Bueno, comentar que aquí se pueden generar listados de superficies, listados de comprobaciones, etc. Damos un paso más, exportamos esta información, podemos exportar vía BinServer o generar un ficherito como el eTransmit de AutoCAD, que es exportar el proyecto, te cogerá los distintos IFCs que tengas en el proyecto para entregarlo en ese pendrive. Y nos vamos a la aplicación del técnico del ayuntamiento. Vamos a cambiar nuestro chip y esta sería la aplicación del que utilizan los técnicos municipales. ¿Qué hemos tratado de hacer aquí? Mostrar, al final es una maraña de ventanas, sobre todo además con el proyector que está comprimido, pero la idea es mostrar, por un lado, directamente toda la información que puede incorporar el proyecto, tanto a nivel textual, es decir, referencias de, oye, aquí está cumpliendo, esta es la normativa que hay que cumplir y estos son los datos que salen de este análisis. Pero además incorporar también una vista 3D y una vista 2D, para que tenga toda la información directa. Bien, aquí ahora el técnico podría revisar, oye, ¿por qué no procede la altura libre mínima de sótano y semisótano? Bueno, pues tiene que haber una justificación que diga, oye, esto no cumple por este motivo. ¿Qué es interesante? Pues, oye, que ahora ese tiempo que ellos tardaban en convertir esos planos 2D en 3D,
lo tienen automáticamente, ya ven el edificio, pueden ver si hay salientes y no hay salientes, y con eso ya nos ahorramos una barbaridad de tiempo. Si vamos por cada una de las comprobaciones, pues, oye, altura, superficie mínima de parcela, se va iluminando la parcela tanto en 3D como en 2D, con lo cual, bueno, van informando de ese análisis. Bien, último tema, que ya me quedan 12 segundos, es este. Aparte, ya lo enseñamos ayer, pero una de las cosas que también son este gran interés es que, claro, ahora ellos pueden no solo verlo en una herramienta, sino en el propio teléfono móvil. Esto lo he grabado hace unos minutos y es ahí fuera, porque aquí no hay luz suficiente, quería hacerlo en directo, pero... Y puedes ver en realidad aumentada, con una herramienta también de carácter gratuito, el modelo 3D que te ha enviado tu proyectista, empezar a ticar sobre cada uno de los elementos y acceder a la información. Esta es un poco la propuesta que hacemos desde CIPE para digitalizar todo el proceso. ¿Cuál es la respuesta que estamos obteniendo de los técnicos? Pensábamos que nos íbamos a encontrar bastante enfrentamiento, como diciendo, oye, estos vienen a quitarnos el trabajo. El miedo de las máquinas quitan el trabajo de los artesanos, ¿no? Pero realmente no ha sido así. Realmente ellos lo ven como una herramienta de trabajo y asegurarse, digamos, de que el trabajo se está haciendo correctamente es algo que valoran en gran medida. Posible problemática que hemos encontrado, por un lado política, que está pasando por ahí gente, ¿no? Probablemente política, por un lado, oye, vamos a cambiar el plan parcial, no, ahora mismo no es el momento. Por otro lado, los técnicos, algunos no quieren perder el control de decir esto cumple o no cumple, sin que una máquina te ayude o no te ayude. Y básicamente, pues eso. Y en los casos que sí que nos hemos encontrado el apoyo, pues hemos llevado a cabo el proyecto. Sí que es verdad que no estamos haciendo una difusión bestial, sino que, porque tenemos recursos también limitados, pero sí que vamos poco a poco hablando con ayuntamientos, sobre todo para ir mejorando también el propio producto. En este caso también, la aplicación de realidad aumentada permite ponerlo en escala 1:1, con lo cual podemos chequear incluso en el propio sitio si el proyecto cumple las opciones de retranqueo correspondientes y demás. Y bueno, yo creo que eso es todo y muchas gracias por vuestra atención.